El mensaje de un curso de milagros. La aseveración, porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna, tomada de la Biblia en Juan, necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. El contexto de esta cita es el propósito que tiene la expiación para el tiempo y por lo tanto para el mundo. El mundo que Dios nos dio es el mundo real, el cual refleja el propósito del Espíritu Santo de ayudarnos a cambiar del propósito del ego para estar aquí, odio y separación, al del Espíritu Santo de perdón y unidad. Para aclarar cualquier confusión respecto a lo que Él quiere decir aquí por el mundo, Jesús se refiere nuevamente a este pasaje en un capítulo posterior. En el capítulo 2, sección 7, párrafo 5, se nos dice: He dicho antes que Dios amó tanto al mundo que se lo dio a su unigénito Hijo. Dios ama ciertamente el mundo real, y aquellos que perciben la realidad de éste no pueden ver el mundo de la muerte, pues la muerte no forma parte del mundo real, en el que todo es un reflejo de lo eterno. Dios te dio el mundo real a cambio del mundo que tú fabricaste como resultado de la división de tu mente, el cual es el símbolo de la muerte. Pues si pudieses realmente separarte de la mente de Dios, perecerías. Así, se nos exhorta a sentirnos agradecidos por nuestras relaciones en el mundo ilusorio, pues éstas sirven como el salón de clases en el cual podemos aprender verdaderamente que el mundo y su sistema de pensamiento subyacente son ilusorios. En la lección 195, el amor es el camino que recorro con gratitud, se expresa de manera hermosa el contraste entre la gratitud del ego por la separación y la gratitud del Espíritu Santo, de la cual nace la curación. La lección termina así: Nuestra gratitud allanará el camino que nos conduce a Él y acortará la duración de nuestro aprendizaje mucho más de lo que jamás podríamos haber soñado. La gratitud y el amor van de la mano, y allí donde uno de ellos se encuentra, el otro no puede sino estar. Pues la gratitud no es sino un aspecto del amor, que es la fuente de toda la creación. Dios te da las gracias a ti, su Hijo, por ser lo que eres, su propia compleción y la fuente del amor junto con Él. Tu gratitud hacia Él es la misma que la suya hacia ti, pues el amor no puede recorrer ningún camino que no sea el de la gratitud, y ese es el camino que recorremos los que nos encaminamos hacia Dios. En una importante exposición del texto, Jesús resume sucintamente la visión metafísica de un curso de milagros y su actitud hacia el mundo fenomenal e ilusorio. El cuerpo no es el fruto del amor. Aún así, el amor no lo condena y puede emplearlo amorosamente, respetando lo que el Hijo de Dios engendró y utilizándolo para salvar al Hijo de sus propias ilusiones. Esto está en el capítulo 18, en la sección 6, párrafo 4, oraciones 7 y 8. Es aquí que vemos la divergencia central de un curso de milagros, de prácticamente todas y cada una de las espiritualidades que se han enseñado, pues refleja una metafísica puramente no dualista, que sin embargo no denigra, descarta o deifica el cuerpo o el mundo físico. Puesto que creemos que el cuerpo y el mundo son reales,
En sus enseñanzas en el curso, Jesús los trata como si fuesen reales, como si fuesen reales, con lo cual ofrece un maravilloso ejemplo de su propia enseñanza de la lección 184. Sería en verdad extraño si se te pidiese que fueses más allá de todos los símbolos del mundo y los olvidaras para siempre, y al mismo tiempo se te pidiera asumir una función docente. Todavía tienes necesidad de usar los símbolos del mundo, mas no te dejes engañar por ellos. No representan nada en absoluto, y este será el pensamiento que en tus prácticas te liberará de ellos. Los símbolos no son sino medios a través de los cuales puedes comunicarte de manera que el mundo te pueda entender, pero reconoces que no son la unidad en la que puede hallarse la verdadera comunicación. Así pues, lo que necesitas cada día son intervalos en los que las enseñanzas del mundo se convierten en una fase transitoria, una prisión desde la que puedes salir a la luz del sol y olvidarte de la oscuridad. Ahí entiendes la palabra, el nombre que Dios te ha dado, la única identidad que comparten todas las cosas, el reconocimiento de lo que es verdad. Y luego vuelves a la oscuridad, no porque creas que es real, sino solo para proclamar su irrealidad, usando términos que aún tienen sentido en el mundo regido por la oscuridad. Usa todos los nombres y símbolos nimios que caracterizan el mundo de la oscuridad, mas no los aceptes como tu realidad. El Espíritu Santo se vale de ellos, pero no se olvida de que la creación tiene un solo nombre, un solo significado y una sola fuente que une a todas las cosas dentro de sí misma. Usa todos los nombres que el mundo da a esas cosas, pero solo por conveniencia, mas no te olvides de que comparten el nombre de Dios junto contigo. Cuando se entiende propiamente el mensaje central de perdón de un curso de milagros, no comete el error de creer en la realidad del mundo fenomenal, lo cual se reforzaría con el odio al cuerpo y reflejaría la necesidad inconsciente y el apego que el ego tiene a que se perpetúe por lo menos alguna semblanza de la creencia en la realidad del mundo material y del cuerpo. En el nivel 1, no existe nadie afuera a quien haya que perdonar. Sin embargo, en el nivel de nuestra experiencia, nivel 2, nuestra proyectada culpa interna parece estar presente en otra persona y por lo tanto es con esa experiencia de atacar a otros que tenemos que comenzar el proceso del perdón. La meta de Jesús para sus estudiantes es que estos se conviertan en maestros de Dios avanzados, lo cual es aproximadamente análogo a la noción platónica del filósofo rey. A ambas figuras se les pide que estén totalmente presentes para el mundo y sus habitantes, para que sean mensajeros y modelos. Una vez se ha logrado el recuerdo de la verdad, ésta se convierte en la meta para toda la gente. Del mismo modo que el prisionero de Platón debe regresar de la luz a despertar a sus compañeros prisioneros encadenados, aún en la oscuridad, así Jesús nos pide que seamos instrumentos de la extensión de esta luz para el mundo. Te has unido a mí en tu relación para llevarle el cielo al Hijo de Dios que se había ocultado en la oscuridad. Has estado dispuesto a llevar la oscuridad a la luz y eso ha fortalecido a todos los que quieren permanecer en la oscuridad. Tú, que eres ahora el portador de la salvación, tienes la función de llevar la luz a la oscuridad. Y partiendo de esa luz, los grandes rayos de Cristo se extenderán hacia atrás, hacia la oscuridad y hacia adelante hasta Dios, para desvanecer con su resplandor el pasado y así dar lugar a su eterna presencia, en la que todo resplandece en la luz. Esto está en el capítulo 18, sección 3
párrafos 6 y 7. Una diferencia principal entre un curso de milagros y el cristianismo tradicional se puede encontrar en cómo se ve a la persona ideal. Los más religiosamente orientados generalmente se ven a sí mismos en el papel de salvadores, cuya misión es salvar el mundo. Aquellos que no aceptan el mensaje salvador son condenados a muerte y al infierno para ser castigados por su ignorancia en la conflagración final. En un curso de milagros, sin embargo, Jesús ve el papel de la persona ideal primordialmente como un maestro, sin que haya recompensas o castigos de lo alto, que no sean las experiencias internas de dicha o de dolor, que son la consecuencia inevitable de la aceptación o de la negación de la verdad. De este modo, el curso es estrictamente consistente en su énfasis de que se vea que todos los problemas y todas las preocupaciones existen únicamente dentro de nuestras mentes. El problema jamás está allá afuera, sino que siempre radica en nuestros propios pensamientos y percepciones. Por lo tanto, únicamente mediante la aceptación total de la corrección a la creencia en la realidad del mundo puede uno liberarse de la misma. Es esta consistencia de principios metafísicos con la aplicación práctica lo que constituye la contribución única del curso a la espiritualidad contemporánea y lo que nos permite entender el significado de la meta que Jesús tiene para los maestros de Dios. Hemos concluido la exploración de las enseñanzas de un curso de milagros, centrándonos tanto en sus principios metafísicos como en su aplicación práctica. Al final, por supuesto, nada del mensaje inspirador de Jesús al mundo, su hermoso lenguaje, su brillante lógica y sus benditas palabras de amor, significa nada en absoluto si el mensaje no se vive y se practica. Es por eso por lo que Jesús nos presenta en el texto la importante aseveración que sigue, citada anteriormente, la cual se puede tomar como una advertencia a todos sus estudiantes de que no repitan los errores de los últimos 2000 años de tratar de enseñar su mensaje sin primero haber tratado de aprenderlo para sí mismos. No enseñes que mi muerte fue en vano, enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti. Capítulo 11, sección 6, párrafo 7, oraciones 3 y 4. En otras palabras, enseñamos el mensaje de Jesús acerca del deshacimiento del sistema de pensamiento de muerte del ego, viviendo nuestras vidas fundamentadas en sus enseñanzas de perdón. Esto deshace las lecciones de odio, de ataque y de asesinato del ego, y de ese modo demostramos la eficacia del mensaje de Jesús, no por medio de palabras, sino con nuestra vida. Se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo. Capítulo 5, sección 4, párrafo 5, oración 1. Este principio de enseñar lo que primero hemos aceptado para nosotros mismos se articula de manera hermosa en la lección 154, Me cuento entre los ministros de Dios, donde nuevamente se puede ver a Jesús exhortando a sus estudiantes a que no hagan de sus enseñanzas algo que ellos suelen hacer, sino más bien a que sean aquello en lo que tratan de convertirse. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo que los distingue de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos aún más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fuesen recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes
de los que son portadores, pero se convierten en rigor en los primeros que los reciben, a fin de prepararse para dar. Lección 154, párrafo 6. La incapacidad para practicar verdaderamente los bondadosos principios de perdón que promulga el curso, que estudian y a veces incluso enseñan, ha sido tal vez la más seria flaqueza entre sus estudiantes. La segunda parte de este libro, pocos eligen escuchar, discute, como a menudo, los estudiantes ocultan su sistema de pensamiento de especialismo bajo un disfraz de orientación espiritual o de amistad. De este modo están puestos a recordarle a alguien que está sufriendo o que está de luto, por ejemplo, que el cuerpo y la muerte son ilusiones y defensas en contra de la verdad. Y así, ¿por qué no exhortan a los miembros de la familia o amigos a que simplemente cambien de mentalidad? La ausencia de una simple bondad es desafortunadamente obvia para todos excepto para el estudiante del curso, que hace los pronunciamientos espirituales. En este respecto, siempre recuerdo la película clásica Lost Horizon, Horizonte Perdido, la adaptación que se hizo en 1938 de la maravillosa novela de James Hilton. Al comienzo de la película, Conway, el protagonista, cuyo papel representó Ronald Colman, es secuestrado y traído a Shangri-La, una comunidad paradisíaca en las Himalayas, cuyos habitantes no envejecían. Él fue traído allí para que se convirtiera en su nuevo líder, puesto que el lama, su fundador, inspiración orientadora, se está preparando para morir. En uno de los momentos más memorables de la película, el lama les pronuncia un discurso a Conway, en el cual le explica el origen y propósito de su utópico oasis. Es una escena inspiradora y su punto culminante aparece en la siguiente exposición sinóptica, extraordinaria por sus palabras proféticas, que aunque nos resulte triste decirlo, se han visto más que cumplidas en las décadas que han pasado desde que por primera vez se pronunciasen en la pantalla. Me llegó una visión hace mucho, mucho tiempo. Vi a todas las naciones fortaleciéndose, no en sabiduría, sino en las pasiones vulgares y en el deseo de destruir. Vi cómo el poder de las máquinas se multiplicaba hasta que un solo hombre armado podía enfrentarse a un ejército completo. Preví un tiempo en que el hombre triunfante en la técnica de matar se enfurecía tanto con el mundo que todo libro, todo tesoro estaría condenado a la destrucción. Esta visión fue tan vívida y tan conmovedora que decidí reunir todas las cosas de la belleza y de la cultura que pudiese y protegerlas aquí contra la debacle hacia la cual el mundo se está precipitando. Contempla el mundo de hoy. ¿Hay algo que merezca más compasión? ¡Qué locura, qué ceguera, qué liderazgo más carente de inteligencia! Una masa humana que huye, chocando los unos con los otros, apoyados por una orgía de avaricia y brutalidad. Tiene que llegar el momento en que esta orgía se agote a sí misma, cuando la brutalidad y la lujuria por el poder tengan que perecer por su propia espada. Para cuando ese día llegue, el mundo tiene que comenzar a buscar una nueva vida, y es nuestra esperanza que la puedan encontrar aquí, pues aquí estaremos con sus libros y su música y un estilo de vida basado en una simple ley: sé bondadoso. Cuando ese día llegue, es nuestra esperanza que el amor fraternal de Shangri-La la esparcirá a través de todo el mundo. Sí, cuando los fuertes se hayan devorado unos a otros, la ética cristiana se logrará al fin y los mansos heredarán la tierra. ¿Qué podría ser más simple y sin embargo qué hay que sea más difícil? Puesto que nuestros pensamientos acerca de Dios no fueron bondadosos en aquel instante original de la separación, todo lo que siguió después en el holograma del tiempo y del espacio no podía ser otra cosa que no fuese crueldad.
Las ideas no abandonan su fuente. La crueldad tiene que conducir a la crueldad. La pequeña dosis de buena voluntad que Jesús afirma repetidamente que es todo lo que el Espíritu Santo nos pide, se puede entender mejor como la voluntad de ser bondadosos, o quizás mejor, la voluntad que se nos enseña a ser bondadosos. En aquel instante ontológico, el comienzo del sueño fantasmagórico del ego, cuando pusimos nuestro deseo egoísta de individualidad por encima de todo lo demás, la bondad se perdió para nosotros y olvidamos que la bondad nos creó bondadosos. Y es por eso, por lo que necesitamos aprender de Jesús, el único que simboliza y ejemplifica esta bondad del cielo para nosotros, cómo ser bondadosos con los demás y con nosotros mismos. En el pasaje inspiradoramente poético con el cual concluye el canto de oración, leemos la siguiente exhortación que nos hace Dios mismo. Así pues, devuélveme tu santa voz ahora. El canto de oración está mudo sin ti. El universo aguarda tu liberación porque es la suya propia. Sé bondadoso con él y contigo mismo, y luego sé bondadoso conmigo. Solo te pido esto, que te consueles y que no vivas más en el terror y el dolor. No abandones el amor. Recuerda esto, pienses lo que pienses acerca de ti mismo, pienses lo que pienses acerca del mundo. Tu Padre necesita de ti y te llamará hasta que al fin regreses a Él en paz.